Bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva sesión del Coloquio de Conflictos Territoriales de COES. Hoy tengo el agrado de presentarles a Patricia Pintos, quien nos va a acompañar en esta sesión desde Argentina. Hoy Patricia nos va a presentar una ponencia sobre extractivismo inmobiliario y ficciones neoliberales de la naturaleza. Vamos a entrar en temas urbanos y de extractivismo, así que va a ser una sesión bien interesante para el coloquio. Les voy a presentar brevemente a Patricia antes de darle la palabra. Patricia Pintos es profesora y licenciada en Geografía, magíster en la Ciudad, Políticas, Proyectos y Gestión de la Universidad de Barcelona y doctorando en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es subdirectora del Centro en Investigaciones Geográficas, también de la misma universidad, y es profesora titular en la carrera de Geografía de la misma universidad. Es docente también de posgrado en las Universidades Nacionales de La Plata, en Buenos Aires y Mar de la Plata. También es directora de becarios de investigación de la UNLP, del SIC y del CONICET, y también de tesis de posgrado en distintas universidades. Es directora de proyectos de investigación radicados en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP y CONICET, y también trabaja en convenios con instituciones nacionales e internacionales. Sus campos de interés se relacionan con la organización y gestión del territorio en las escalas urbanas y municipales, y en los últimos años sus investigaciones se han vinculado a los cambios operados en la expansión metropolitana de Buenos Aires y a los vínculos entre la gestión pública del territorio, desarrollos inmobiliarios de tipo cerrado y afectaciones de bienes comunes de la naturaleza. Bueno, yo tuve el agrado de conocer a Patricia en el marco de un proyecto sobre humedales urbanos, donde me pareció muy interesante su investigación. Así que otra vez repito el agrado de contar con la presencia de Patricia hoy. Y les recuerdo el formato del coloquio. Vamos a dar la palabra a Patricia para una ponencia de unos 30 minutos aproximadamente. Y después tendremos rondas de preguntas de los asistentes del público, a los cuales propondremos a Patricia responder. Así que muchas gracias, Patricia, por haber aceptado esta invitación al coloquio y por estar aquí con nosotras y nosotros hoy. Patricia, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Caroline, y en tu nombre al Centro de Estudios de Conflictos y Cohesión Social por esta invitación a compartir esta conversación con ustedes. Voy a compartir la pantalla. Me dirán si se ve bien. ¿Se ve bien? Todavía no se ve en pantalla completa. Ahora sí, ahora se ve perfecto. Bueno, nuevamente gracias. Esta investigación que, bueno, presento aquí con este título de Extractivismo Inmobiliario y Ficciones Neoliberales de la Naturaleza, es parte de todo un desarrollo investigativo llevado a cabo de 15 años de investigación, particularmente en un sector del aglomerado metropolitano de Buenos Aires, en la cuenca del río Luján, pero que luego se ha hecho extensivo a otros sitios del país, a partir de reconocer que las dinámicas propias de lo que vamos a llamar aquí el extractivismo inmobiliario y la construcción de una ficción de naturaleza escenográfica para satisfacer la demanda de estas prácticas extractivas, se están desarrollando a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y decir que, bueno, en la actualidad nos encontramos trabajando en una publicación colectiva sobre este tema que recoge casos, 10 casos localizados en distintas partes de nuestro país y que han servido en buena medida para caracterizar de alguna manera lo que vamos a describir como los mecanismos extractivistas que el extractivismo inmobiliario aplica en cada uno de los ejemplos que vamos a ver. Bueno, una primera imagen
para tratar de situar de qué estamos hablando cuando nos referimos a esta cuestión que enlaza un debate que forma parte ya del acervo de la economía política latinoamericana, que es los debates acerca de las prácticas extractivistas, que las tenemos tal vez más identificadas en los ámbitos que refieren a la explotación de recursos, los llamados recursos naturales, con fines de la exportación con mínima o nula transformación hacia los mercados globales. En Argentina los ejemplos más clásicos son los de la producción agropecuaria, es decir, todos los derivados del agronegocio, la producción megaminera, la silvicultura de tipo industrial. Podemos reconocerlo también lo que sería el extractivismo pesquero a través de una explotación extrema digamos, del mar argentino, con fines también a la exportación, pero lo tenemos mucho menos identificado en las áreas urbanas, porque entendemos que en los propios procesos de construcción y de expansión de las ciudades, muchas de las dinámicas urbanas aparecen como naturalizadas y pocas veces relacionadas con lo que podríamos describir como procesos extractivos. Y en este caso aquí no hay una exportación de recursos de la naturaleza, no hay una explotación con fines de exportación de recursos de la naturaleza, sino lo que se extrae, así lo describe un notable geógrafo chileno, Rodrigo Hidalgo, es rentas del suelo, es decir, lo que se extraen son rentas del suelo, no las producen los emprendedores inmobiliarios, sino que extraen rentas del suelo, y no casualmente las extraen en la mayoría de los casos a partir de una utilización o apropiación de recursos de la naturaleza, como preferimos llamar a partir de los debates de la ecología política latinoamericana, de bienes comunes de la naturaleza, si entendemos que estas fracciones de naturaleza forman parte de un acervo colectivo que no solamente está sometido a los derechos de propiedad, digamos, ¿no? Y en este caso estoy mostrando una imagen que yo digo típica, que responde a la lógica extractivista, que es la de una transformación de ecosistemas muy valiosos, mucho más en tiempos como los actuales, en los que hablamos de crisis climática o cambio climático, donde ecosistemas como los humedales cumplen la función básica en esto del secuestro del dióxido de carbono de la atmósfera, responsable precisamente de algunos de los factores que más agravan el cambio climático. En este caso estamos viendo entonces imágenes de algunas urbanizaciones producidas en humedales, y decimos, en línea con lo que sugiere Rodrigo Hidalgo, de que hay una extracción de rentas. Esta extracción de rentas no está ligada estrictamente solamente al proceso de expansión de la ciudad, sino a la internalización de activos ambientales valiosos, en este caso humedales, pero vamos a ver otros casos, como parte del proceso de valorización del suelo que se ofrece como áreas de expansión de las ciudades. Aquí lo que se hace es internalizar el valor escenográfico de estos paisajes como un elemento que, claramente permite esa valorización del suelo, esa internalización de rentas. Infinidad de fotografías podríamos mostrar en este sentido, pero yo me voy a abocar a mostrar, aquí lo que se ve en esta imagen es al fondo un paisaje que todavía mantiene características, no diría prístinas, pero resguardadas de ese ecosistema de humedal natural. Al frente, esta imagen de estas urbanizaciones con formas orgánicas que lo que buscan es maximizar el beneficio empresario, logrando la mayor cantidad de parcelas frentistas a cuerpos de agua que son artificiales, y en medio
parcelas que están en proceso de transformación o en camino a transformarse en estas grandes mega urbanizaciones que se apropian o transforman la naturaleza. Para ir rápidamente a algunas de las cuestiones que yo quisiera plantear conceptualmente sobre el problema, mientras muestro un video de una mega urbanización de 1.100 hectáreas localizada sobre la planicie de inundación de uno de los ríos metropolitanos más importantes de la región metropolitana de Buenos Aires, el río Luján. Voy a contar 3 elementos o 4 que me parecen que son centrales para entender esta cuestión del extractivismo. Por un lado, entender que por detrás de estas mega transformaciones producidas de la mano del urbanismo inmobiliario, existe lo que, bueno, muy bien ha definido David Harvey a comienzos del milenio como procesos de acumulación por desposesión. A partir del agotamiento o digamos un deterioro de las condiciones de acumulación de las economías centrales, es decir, una crisis de sobreacumulación, muchos de estos capitales de los países centrales deben ser desviados hacia otros territorios en busca de generar nuevos nichos a donde obtener los beneficios que ya están agotados en sus países de origen. Y David Harvey lo denomina esto como la spatial fix, es decir, como la solución espacial que el capitalismo ha encontrado para resolver estas crisis de acumulación, que deviene en generar nuevas áreas de acumulación en lugares donde todavía el capitalismo no ha asentado suficientemente sus bases. Y en ese sentido, un segundo elemento conceptual que acompaña la teoría de David Harvey es precisamente el de acumulación por desposesión, para dar cuenta precisamente de que dando este primer paso de encontrar una solución espacial al conflicto de acumulación de los países centrales, avanzando sobre territorios de países de las periferias, el segundo elemento es precisamente generar procesos de privatización crecientes y de desplazamiento de las comunidades locales de la mano de buscar satisfacer las posibilidades de expansión capitalista en la periferia. Y para eso reconocemos 3 procesos asociados. El primero es el de la financiarización, es decir, la vivienda ha dejado de ser desde hace mucho tiempo solamente un bien que satisface una necesidad de uso, que es la solución habitacional de quienes demandan un techo, la capacidad de acceso al suelo y al techo, o decir a la vivienda, y ha pasado a ser de manera creciente un elemento de valorización, un activo valorizado que circula en el mercado bursátil, privilegiando de esta manera su condición de bien de cambio antes que la de bien de uso. Entonces la vivienda hoy ha entrado en procesos de securitización, de bursatilización, que la coloca como un activo financiero más. El segundo elemento que está asociado a lo anterior es la consolidación de un proceso que autores como Theodor Pecki-Brenner y muchos otros han denominado como del urbanismo neoliberal, que a lo largo de unas 3 décadas y media, 4, han venido ganando terreno en los territorios, digamos, donde el neoliberalismo ha ido consolidando su poder, el proyecto neoliberal ha ido construyendo su poder, y que concierne a todo un conjunto de dispositivos y procesos a partir de los cuales el Estado o los estados, los gobiernos, en sus diferentes jerarquías y jurisdicciones, en alianza con sectores de poder local, en particular estamos hablando de aquellos que tienen la capacidad de comandar determinados procesos de transformación en las ciudades,
han construido coaliciones de poder, alianzas de poder, en términos de producir importantes transformaciones a nivel urbano, satisfaciendo de esta manera sus apetencias en términos de desarrollos inmobiliarios fundamentalmente. Ya nos vamos a referir un poquito más sobre esta cuestión. Y el tercer elemento que caracteriza al extractivismo inmobiliario es un creciente proceso de mercantilización de la naturaleza. Hugo Romero Aravena, geógrafo chileno, también habla sobre comodificación de la naturaleza, es decir, la naturaleza se transforma en un commodity más. Neil Smith hablará o nos remitirá a la capitalización de la naturaleza como ese proceso a partir del cual la naturaleza se incorpora como un activo en la valorización digamos, del capital. Este conjunto de elementos, la financiarización, el urbanismo neoliberal y la mercantilización de la naturaleza, construyen una trama de relación en los procesos que definimos como de extractivismo inmobiliario, donde entonces, nuevamente, las empresas en alianza con sectores estatales que están ligados a su quehacer, generan las condiciones para la valorización del capital inmobiliario. Y lo hacen a costa, en muchos casos, de la desposesión precisamente de las comunidades alojadas en estos territorios en otros tiempos, generando, decimos, el desplazamiento de estas poblaciones, o de manera paralela, generando condiciones de deterioro de los ambientes sobre los cuales el extractivismo inmobiliario avanza, como veíamos en este caso de humedales, pero lo vamos a ver en otros ejemplos también. Sintetizando muy rápidamente, y salimos ya de este esquema, el extractivismo inmobiliario nos muestra una tensión muy profunda que existe, y tratamos de poner como eje central de debate, que es la tensión entre la existencia de bienes comunes de la naturaleza y el ejercicio de los derechos de propiedad en sociedades patrimonialistas, altamente patrimonialistas como las nuestras, donde el ejercicio del pleno derecho de propiedad vulnera en muchos casos el debate acerca de los bienes comunes de la naturaleza que están siendo avasallados o transformados para satisfacer la demanda del mercado desarrollador inmobiliario. Y cuando hablamos de bienes comunes de la naturaleza, nos referimos no solamente a humedales, como veíamos en las imágenes anteriores, nos referimos a cordones dunarios, nos referimos a faldeos montañosos o serranos, que sirven como plataforma para la construcción de urbanizaciones, para un determinado segmento de la población. Nos referimos al avasallamiento o el avance sobre playas, médanos y playas, la destrucción de bosque nativo, digamos, todo un conjunto de activos ambientales que se están viendo sometidos a la presión y la destrucción del ejercicio irrestricto de los derechos de propiedad. Y esto implica estos 4 elementos que estamos marcando a la derecha de esta gráfica, que es, por un lado, la preeminencia de un urbanismo especulativo de tipo rentista, la construcción, comodificación, banalización de paisajes que pasan a estar sometidos a las demandas de un segmento muy caracterizado de la población, pero que tiene impactos muy notables en la afectación de estos bienes comunes, la privatización de ecosistemas que son valiosos y que no son reproducibles, digamos, precisamente porque son resultantes de la producción de la naturaleza a lo largo del tiempo, y un elemento más, que es la vulneración de derechos difusos o derechos colectivos, a partir de los conflictos ecológico-distributivos que se generan a partir de la afectación de estos ambientes. Por ejemplo, como hemos detectado y mencionado en muchos de nuestros estudios, el impacto que tienen sobre la generación de las inundaciones en la cuenca del río Luján, por citar solo un ejemplo.
Aquí me quiero referir muy rápidamente, porque sé que tengo poco tiempo, a algunos de los que llamamos los mecanismos del extractivismo inmobiliario, porque lo importante es ver cómo se verifica que el extractivismo funciona de esta manera. Bueno, nos referimos a los mecanismos para dar cuenta de procesos institucionalizados o muchas veces informales acerca de cómo se producen estas coaliciones de poder público-privadas con acciones que son en algunos casos emanadas estrictamente desde lo público, otras que responden al quehacer cotidiano de los grupos de inversores, desarrolladores inmobiliarios, y un tercer tipo de mecanismos que forman parte de la conjunción de acciones que combinan el vínculo de lo público con lo privado. En el primero que los voy a mencionar solamente por una cuestión de tiempo muy rápida, es la formalización de un cuerpo de ideas performativo legitimador. El extractivismo inmobiliario de matriz neoliberal ha construido todo un ideario que, como lo ha hecho en el caso de la minería, lo ha hecho en el caso de la producción agroforestal o de los sectores pesqueros, lo ha hecho tratando claramente de validar un poco sus prácticas. En el caso del extractivismo inmobiliario, arguyendo que, bueno, que lo que hace este tipo de desarrollos es recuperar ambientes o sustraerlos de la posibilidad de una profundización del deterioro de estos ambientes de la mano de la posible ocupación por parte de sectores vulnerables, por ejemplo, ¿no? Es decir, construye todo un cuerpo de ideas que viene a validar o legitimar sus prácticas. El segundo elemento tiene que ver con la reconfiguración de las políticas públicas y de la infraestructura institucional a las necesidades del mercado. Y esto se da en diferentes niveles. Por un lado está en todo lo que sería el diseño institucional de los organismos que se encargan de aplicar todo el aparato jurídico, digamos, que regula el avance de estos desarrollos inmobiliarios, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con modificaciones en las regulaciones, en los procedimientos de aprobación, que pasan a estar supeditados a garantizar la mayor fluidez posible de estas inversiones en el territorio, entendiendo que si esto no sucede, se transforma en un obstáculo para el crecimiento de la ciudad y de la comunidad en general. Entonces, toda la infraestructura institucional se pone al servicio, de alguna manera, de estas demandas. Un tercer elemento es la incorporación creciente de suelo público a procesos de renovación o expansión urbana, es decir, el suelo público, lejos de estar supeditado a demandas propias de aquellos sectores que tienen mayores dificultades para poder acceder al suelo de la vivienda, pasa a estar subordinado a las demandas de los sectores extractivistas a nivel inmobiliario. Un cuarto elemento está relacionado con la labilidad de los compromisos públicos frente a la presión de las élites empresariales. Y en esto nos referimos a que muchos sectores ligados a la política local que están comprometidos con con impulsar determinadas ideas en relación a lo que la sensibilidad social de ese territorio demanda, cuando llegan a la función pública, no solamente no dan cumplimiento a esas expectativas, sino que muy por el contrario, en ocasiones se colocan del lado de favorecer un poco las expectativas de los principales actores del mercado local. Un quinto elemento tiene que ver con lo que algunos autores llaman la puerta giratoria de entrada y de salida, para explicar estos procesos que en Argentina diríamos de estar ubicados de los dos lados del mostrador, ¿no?
por un tiempo formar parte del funcionariado público bueno, que es el responsable de garantizar o velar por el interés colectivo, digamos, pero que luego con ese acervo de conocimiento pasa al sector privado, llevándose ese know-how, digamos, este, o al revés, sectores digamos, de la actividad privada que pasan a formar parte del funcionariado, pero con una lógica claramente gerencial privada, digamos, ¿no? Entonces, puerta giratoria de entrada y de salida aparece como elementos bastante característicos de este proceso. Un sexto elemento es la utilización del lobby para influir en las decisiones de las autoridades públicas. Esto lo sabemos bien, lo tenemos muy, muy claro, no hay mucho para decir sobre esto, ¿no? Sectores que tienen capacidad de transitar los pasillos de las áreas donde se toman las decisiones y de influir precisamente sobre los decisores públicos. Un séptimo elemento tiene que ver con la respuesta por parte de muchas de las empresas desarrolladoras inmobiliarias que, en base a la excesiva permisividad, digamos, de los actores públicos, no cumplen con los procedimientos administrativos y legales, empiezan con la preventa de los terrenos, con los movimientos de suelos, con las actividades de construcción de las infraestructuras, aún mucho antes de contar con las prefactibilidades y factibilidades técnicas que son menester o que son exigibles por los organismos de control. Es decir, una política claramente regida por los hechos consumados. Un octavo mecanismo está relacionado con la focalización del mercado del suelo hacia los segmentos más dinámicos y de mayor solvencia. En Argentina ha sido muy característico que en los últimos años el mercado desarrollador inmobiliario solo ha producido suelo para aquellos segmentos de la demanda solvente. Los sectores de la demanda no solvente han estado subordinados a lo que la política estatal pudiera ofrecer, que ha sido poco o nada, digamos, en los últimos años. Por lo tanto, el mercado formal solo se mueve en este registro. El 9 es la presencia de empresas con capacidad de actuación en múltiples escenarios, y con esto nos referimos a que han construido una capacidad de trabajo que no solamente que excede ya a los territorios de lo local, y han podido desplazarse, en el caso de Argentina, hacia otras provincias y en algunos casos también hacia países del exterior para desarrollar este mismo modelo de negocios y este tipo de prácticas. Es decir, la característica de las empresas es la capacidad de actuación en múltiples escalas. Bueno, un décimo elemento tiene que ver con que muchos de los desarrollos inmobiliarios que estamos viendo como formando parte de del extractivismo inmobiliario se caracterizan por la diferenciación de productos. Pedro Abramo caracteriza muy claramente esta cuestión al decir que bueno, el mercado puede innovar diferenciando la oferta de sus productos. Y en este sentido, cuando nos referimos a las urbanizaciones cerradas en humedales o en áreas ligadas a médanos costeros, ese diferencial es el elemento que se torna atractivo para este tipo de inversiones. Bueno, por otro lado, la preeminencia de discursos o la formalización de discursos que están orientados a fortalecer determinados idearios y representaciones, acerca de cuestiones que ligan con, digamos, con la seguridad, en algunos casos, con el dominio de una naturaleza idealizada, que en realidad es una naturaleza de tipo escenográfica, con la igualdad a nivel social de quienes pudieran eventualmente habitar estos desarrollos. Y el último que menciono, que no necesariamente agota aquí, pero son los 12 mecanismos que hemos encontrado a partir del estudio de estos casos, es la desnaturalización de ecosistemas
para forzar cambios en la calificación del suelo. Y nos referimos exclusivamente a una serie de eventos que han tenido lugar en la Argentina, y muy fuertemente durante la pandemia, que es la quema de bosques nativos. Los bosques nativos están protegidos por una ley nacional, y la existencia del bosque nativo impide el cambio del uso del suelo. Donde el bosque nativo está presente, lo que los desarrolladores inmobiliarios han encontrado es que, desapareciendo el bosque nativo, desaparece la prohibición para esa actividad. Y muchas de las superficies de suelo ocupada por bosques nativos han sido víctimas de este tipo de prácticas. Bueno, ¿perdón? Me parece Bueno. que fue una interferencia. Bueno. Bueno, muestro unas pocas imágenes para ir ya cerrando, para mostrar algunos de los debates que aquí en Argentina estamos teniendo en estos últimos tiempos. El año pasado tuvimos una avanzada muy fuerte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para vender algunos de los relictos de suelo con disponibilidad de espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante desarrollos inmobiliarios, en dos ejemplos: uno en Costa Salguero, en la costanera norte, digamos, de Buenos Aires, y otro en la costanera sur, en los terrenos que iban a ser parte de la ciudad deportiva de La Boca. Afortunadamente existió una audiencia pública no vinculante, pero de la que participaron casi 5.000 personas, y más del 90% de quienes participaron de la audiencia pública se manifestaron en contra de la venta de estos terrenos que ofrecen uno de los pocos, reitero, espacios verdes que quedan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a que se resistieron a que fueran colocados en esta dinámica extractivista inmobiliaria a la que territorios como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están llamadas a promover. Este es un ejemplo sobre la costa atlántica argentina, sobre el mar argentino, en el municipio de Pinamar, una urbanización Costa Esmeralda, construida íntegramente sobre médanos costeros, que los médanos cumplen funciones de absorción del agua de lluvia que se acumula claramente, digamos, aprovisiona a los acuíferos subterráneos, pero además cumple una función fundamental en el mantenimiento de las líneas de costa, pero que, bueno, ha sido sometida absolutamente a esta dinámica extractivista en los últimos años. O, por ejemplo, ocupación en zonas costeras de la Patagonia Argentina, en un sitio denominado Refugio de Lobos, la urbanización denominada Refugio de Lobos, en un sitio que es una playa que se conoce popularmente como Bajada de los Palitos, en Comodoro Rivadavia, una de las pocas playas de las que dispone la población residente. A esto nos referimos cuando hablamos de bienes comunes de la naturaleza. Una de las pocas playas de las que dispone la población residente de Comodoro Rivadavia y Radatili, que está muy próxima a Comodoro Rivadavia, para el disfrute de la población local, pero que está siendo objeto de una transformación profunda en términos de una privatización de una playa. O, esto lo acabo de ver en marzo último, en Tierra del Fuego, sobre el canal de Vil, una urbanización que se llama Costa Susana, en la provincia de Tierra del Fuego, que, bueno, demanda para poder ser construida la tala de una enorme cantidad de vegetación de bosque nativo, propia de bosque nativo, digamos, ¿no? Es decir, la manipulación del bosque nativo para subordinar ese suelo, esa área, a las demandas de un mercado desarrollador que además está enfocado en un segmento muy pequeño de la población local.
Bueno, esto es lo que mencionaba de los incendios forestales en las Sierras Chicas de Córdoba, por ejemplo, durante la pandemia, y algunas de las respuestas públicas frente a esto que está relacionado con lo que se llama la ley del fuego, que es prohibir el cambio de usos en terrenos donde hubo bosque nativo por un periodo de tiempo bastante prolongado, entre 30 y 60 años, dependiendo del caso, como para desestimular este tipo de prácticas que se había transformado en algo corriente. Y algo que les sonará muy conocido a ustedes, en Chile no conozco en profundidad este tipo de prácticas en Chile, pero sí tengo conocimiento bueno, de la urbanización San Alfonso, en la región de Valparaíso, digamos, donde una empresa, Crystal Lagoon, ha desarrollado esta intervención, ha moldeado, digamos, a su antojo esta zona de la costa para, bueno, para abastecer una demanda muy particular. Y cuando decimos que son actores que suelen tener capacidad de acción en otros territorios, hoy Crystal Lagoon está desarrollando emprendimientos también en Argentina. Es decir, exportó este modelo de negocios, que es el de las lagunas de aguas transparentes y cristalinas, que como dice en este recorte de una nota de un periódico norteamericano, es como nadar en una botella de Evian, ¿no? Para dar esta ilusión de que el agua tiene una calidad extremadamente particular. Cierro con esto porque seguramente estoy ya muy corta de tiempo. Quiero marcar 4 elementos para la reflexión. Por un lado, señalar esta idea de que el expolio y la subalternización de la naturaleza es sometida a la condición de artefacto cultural y, por lo tanto, despojada de sus valores colectivos, orientada a un consumo suntuario cuanto menos restringido, digamos, ¿no? Es decir, la naturaleza como un objeto de deseo para el consumo de un segmento muy caracterizado de la población, y no solamente ese proceso, sino que esto la quita o la restringe de sus funciones naturales, digamos, o de sus características naturales. Porque para producir estos desarrollos inmobiliarios, los procesos de transformación son extremadamente profundos y permanentes. Un segundo elemento que quiero marcar es un proceso de valorización selectiva del territorio, que para llevarse a cabo fuerza el desplazamiento de grupos socialmente vulnerables. En muchos casos existe una suerte de expulsión de las personas que viven aquí, lo conocemos muy bien en la cuenca del río Luján, lo conocemos muy bien en el delta del río Paraná, donde algunos grupos isleños han sido desplazados para llevar adelante este tipo de emprendimientos, y que cuando esto no es posible refuerza condiciones de segregación socioespacial y fragmentación urbana. Un tercer elemento que marca un poco el sello que este tipo de urbanismo extractivista tiene, es un doble macroproceso que implica la pérdida de estatalidad del territorio, de control estatal del territorio, y consecuentemente un proceso de retirada o desterritorialización del Estado, ¿no? A través de los cuales empiezan a naturalizar prácticas que son expropiatorias de ambientes valiosos, pero también no solamente de ambientes por sus características propias, naturales, sino también por lo que significan en términos culturales para las poblaciones que son residentes de estos ambientes desde largo tiempo. Que son prácticas expropiatorias, digo, y privatistas que niegan precisamente preexistencias y derechos. Y el cuarto elemento es que en conjunto, la acumulación de conflictos ecológicos distributivos o conflictos de justicia ambiental, como lo llamaría Joan Martínez Alier, por los impactos que tienen al lugar a partir de la privatización y destrucción de ambientes naturales,
humedales, bosques nativos, playas, médanos, vivos, etcétera, que implican posibilidad de inundaciones, posibilidad de avance o de retracción, digamos, de la línea de costa, por no existir los médanos en sus condiciones naturales, de deslaves a partir del desmonte de los bosques nativos, es decir, todo un conjunto de conflictos ecológicos distributivos, o de los incendios mismos, que afectan a sectores de la población que reciben los efectos o los impactos del conjunto de deseconomías que generan este tipo de intervenciones en el territorio. Bueno, por el momento cerraría aquí y quedo atenta a sus comentarios o preguntas. Gracias. Muchas gracias, Patricia, por esta presentación. Muy impactante las imágenes que nos muestras de Argentina y también la provocación hacia los chilenos con esta foto de San Alfonso del Mar que también mostraste. Seguramente hay muchas preguntas, tanto en relación con el marco teórico que usas, ¿no? Este del extractivismo inmobiliario, como de los casos que planteaste y de las reflexiones finales. Así que voy a abrir una primera ronda de preguntas. Em, Así que dejo abierto para quienes tengan preguntas o dudas que plantear a Patricia. Vamos a empezar por Juana y después Ricardo. Juana, adelante. Hola Patricia, bueno, Patricia y todos, todas, un gusto saludarte nuevamente Patricia. Bueno, yo trabajo en la Universidad de Luján, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y hace años, bueno, la conozco a Patricia, tengo el gusto tenemos el gusto colectivo de haberla traído a la Universidad de Luján, porque hace años trabajo en la cuenca del río Luján, con las poblaciones inundadas, que obviamente no hace falta, creo, que explique la vinculación que tiene con todo lo que acaba de exponer tan claramente Patricia. Yo quería preguntarte, en todo caso, si no hay un factor que se puede sumar a esos 12 que mencionaste, que me parece que viene, por lo menos en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, alrededor de las zonas del conurbano, es muy, muy visible, que es la subversión, por decirlo de alguna manera, de la relación rural-urbano, o zonas productivas y zonas urbanizadas, porque está clara la expansión exorbitante, diría, de las urbanizaciones cerradas o semicerradas, con todas las características que acaba de exponer Patricia, y también, bueno, al problema del agronegocio, que es una explotación intensiva y con los daños que ya sabemos, se suma me parece, este cambio en la proporción necesaria de terrenos de producción, de terrenos rurales, en relación al territorio ocupado por ciudades o por distintos tipos de ocupaciones urbanas. Me parece que eso me quedé pensando mientras hablabas también sobre eso. Lo vemos como que está frente a nuestros ojos, ¿no? Y uno se pregunta hasta cuándo se puede tensionar la ocupación de los territorios productivos por urbanizaciones de esta índole. Y lo otro simplemente que quería pedirte, Patricia, es si podés, algo ya dijo Caroline recién, hacernos llegar las referencias bibliográficas que estuviste mencionando, o que podamos acceder a ello. Simplemente esas dos cosas quería mencionar. ¿Podría ponerle un tono de ilustración a cada cosa que has dicho en la experiencia de 7 años con los sectores inundados de la ciudad de Luján, de la cuenca del río Luján, en la ciudad de Luján? Dramática, por cierto, pero nada, queda para futuros encuentros. Muchas gracias, Juana, por la pregunta. Vamos a juntar la de Ricardo y la de Maru y después dejamos un espacio de respuesta a Patricia. Ricardo. Muchas gracias, Patricia, por la exposición muy interesante. Aprendí mucho. Yo no trabajo en esta área, pero sí me interesa mucho el concepto de extractivismo. Por lo tanto, mi pregunta es un poco, es bastante más teórica. De alguna manera, bajo la definición que nos da de extractivismo, es muy difícil encontrar una actividad económica que no sea extractivista.
también pensaba en un extractivismo de renta que no involucrara un daño, por ejemplo, ambiental. Estaba pensando por ejemplo, en un parque natural que genera cierta ganancia, y esa ganancia entra en el concepto de renta, ¿no? Esa actividad, por lo tanto, sería también extractivista. Entonces, me surge la preocupación por un concepto que puede hacer todo o nada a la vez. Entonces, tal vez esa definición de renta, de extraer renta, necesita tal vez un complemento como para poder definirnos cuándo estaríamos frente a un extractivismo inmobiliario urbano. Eso, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Maru. Hola, ¿qué tal? Patricia, muy interesante toda la charla. Yo no sé si tengo una pregunta puntual o más que hacer un comentario en relación a mi investigación, a ver si vos me podés hacer algún aporte. Soy arquitecta, soy investigadora, soy becaria de investigación en CONICET y trabajo sobre los casos de inserción de torres en el contexto residencial marplatense, ¿no? Y pintoresquista. Y me parece que hay muchos puntos de contacto con el extractivismo inmobiliario, desde la inserción de las torres, que la mayoría de ellas quedan vacías y tienen un acceso, un consumo, como decía, suntuario y restringido, hasta que esas torres además son construidas con arena extraída de nuestras playas, que no es una arena de buena calidad, o sea que no debería utilizarse porque tiene muchísima sal marina. Entonces hay como un doble problema entre que se ataca al paisaje urbano histórico y además se ataca a nuestro recurso principal, que es la arena y las playas en Mar del Plata. Y todo está generado como por este mismo tema de inserción de torres en lugares que no corresponde, y quería saber si tenías alguna opinión o si habías investigado sobre Mar del Plata como ejemplo. Cualquier aporte me sirve muchísimo. Gracias. Gracias, Maru. Patricia, te propongo ya creo que son bastantes preguntas, una primera sesión de respuestas. Bueno, muchas gracias a los tres por sus preguntas, comentarios. Bueno, en relación a Juana, gracias Juana. Sí, es verdad, esto que comenta Juana es un proceso que yo no caractericé, pero que está siendo bastante dramático en nuestras grandes ciudades y muy particularmente en la región metropolitana de Buenos Aires. Lo sabe muy bien Luján, lo sabe muy bien también La Plata, que es, posee el primer cinturón verde del país en términos de producción de productos hortícolas de abastecimiento en fresco al aglomerado metropolitano, que claramente ve cómo se va desplazando la frontera urbana casi sin ningún tipo de restricción, habilitando a los desarrollos inmobiliarios que claramente tienen bastante flanqueado esa posibilidad de expansión, precisamente porque para los productores hortícolas, en el caso de La Plata, que los conozco mejor, suele ser mucho más atractivo el valor que alcanza el suelo, el valor del suelo para ser transformado hacia una actividad urbana, que la de seguir produciendo en las condiciones y con las dificultades que lo vienen haciendo desde largo tiempo. Entonces hay como una competencia desleal, podríamos llamar así, si es que existe en el mercado la deslealtad, entre bueno, las actividades de expansión urbana, o lo que serían los procesos de expansión urbana, y digamos, el sostenimiento de las actividades productivas ligadas a lo que llamaríamos el periurbano, ¿no? El periurbano o el sector rural extensivo. Y doy una pincelada sobre esto. En los últimos 35, 40 años, que es el proceso, o describiría el proceso de mayor transformación del aglomerado metropolitano de Buenos Aires, las urbanizaciones cerradas, localizadas precisamente en áreas periurbanas, han crecido hasta alcanzar una superficie de 550 kilómetros cuadrados,
que tal vez no dice mucho, pero si lo ponemos en contexto con la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hoy tiene actualmente y seguirá teniendo 220 kilómetros cuadrados, implica que ha duplicado y más la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para urbanizaciones de muy baja densidad de ocupación, que no solamente tienen digamos, ese elemento particular, sino que además, en muchos casos, las urbanizaciones se produce una afectación permanente de las áreas donde están localizadas, pero no necesariamente se ocupan en su totalidad, porque el proceso de comercialización del suelo es más importante que la ocupación total de esas urbanizaciones. Es decir, el desarrollador inmobiliario ya gana con el pasaje de suelo rural a suelo urbano, es decir, hay una apropiación rentística, una transmutación de renta muy significativa, que hace que luego le interese bastante poco si se termina de ocupar o densificar esa urbanización. Por lo tanto, tenemos como grandes, en muchos casos, grandes pasivos de grandes urbanizaciones cerradas no consolidadas. De hecho, esa urbanización que yo mostraba de 1.100 hectáreas en la cuenca del río Luján, San Sebastián, ese video que ustedes vieron mientras yo hablaba, está aprobado desde el año 2011 y tiene a la fecha 135 viviendas construidas en 1.100 hectáreas de superficie. Entonces, esto para que entendamos, la dinámica de expansión es mucho más agresiva que la demanda efectiva de suelo para uso residencial por parte de quienes habitan estas urbanizaciones. Bueno, en relación a lo que planteaba Ricardo, me gustaría decir que no solamente nos referimos a extractivismo en términos de una ocupación o una transformación de un área. En nuestro caso señalamos siempre extractivismo inmobiliario en relación a áreas ligadas con la naturaleza. Por lo tanto, estamos hablando del primer dato al que referimos es a esto. Pero no solamente nos referimos a esto, nos referimos también a los procesos que hacen a la construcción de coaliciones de poder público-privado, porque es decir, no es simplemente extracción de rentas, es extracción de rentas en un marco donde la construcción de acuerdos público-privados está por delante de todo, digamos, ¿no? Esto no estamos hablando de un proceso clásico de expansión urbana o de crecimiento de la ciudad ligada a los procesos naturales de la ciudad. Nos estamos refiriendo a procesos de extracción de rentas a partir de lo que Samuel Jaramillo llama procesos o rentas de tipo inductivas, donde el desarrollador inmobiliario no busca localizarse en determinadas áreas de la ciudad que estima van a valorizarse, sino que lo que hace es él mismo generar las condiciones de valorización del suelo. Entonces es como que está desanclado de la ciudad o de las dinámicas urbanas y él mismo genera las condiciones de valorización. Entonces, ese elemento que tiene que ver con lo que llamamos la financiarización precisamente del crecimiento urbano, ligado a los procesos que precisamente vinculan todo el sistema de decisiones institucionalizados, es decir, el conjunto de normas, institutos municipales que evalúan y aprueban este tipo de emprendimientos, forman parte de ese acervo extractivista de nuevo cuño que está moldeado precisamente por esta nueva etapa que ya no es tan nueva, que podríamos caracterizar como neoliberal, que es cuando se desmontan los institutos del estado de bienestar keynesianos y aparecen claramente todo un conjunto de nuevas reglas y de nuevos vínculos entre lo público y lo privado que garantizan la posibilidad de generar estas rentas inductivas, digamos, ¿no? Entonces, es importante señalar esto porque por eso señalaba que había como 3 elementos que caracterizaban al proceso extractivista. No es la financiarización por sí misma, no es la capitalización de la naturaleza por sí misma,
no es el urbanismo neoliberal por sí mismo, sino la combinación de estos tres en el marco precisamente de procesos que podríamos caracterizar como de acumulación por desposesión, digamos, ¿no? Y en ese sentido, marcar que esto sí es una novedad de estas 3, 4 últimas décadas, y que las podemos diferenciar claramente de procesos, digamos, y en relación a esto, antes que me olvide, esta idea que vos señalabas que todos los procesos de producción no son extractivistas, y suscribo esto que estás diciendo. Eduardo Budinas refiere al extractivismo, pero que habría 3 niveles o estadios de extractivismo. Uno que tiene que ver con el extractivismo supeditado a la resolución de las demandas propias de la sociedad, que requiere de bienes de consumo, digamos, ¿no? Pero otra cosa es el extractivismo que está ligado a la satisfacción de una demanda que es la de la maximización de la internalización del beneficio empresario, digamos, ¿no? Es decir, la maximización de las rentas del suelo. Así que me parece que transitaría por ahí, por una lectura, digamos, que construye en realidad un entramado de factores y que no se explica por un único factor que podría ser el extractivismo como forma de producción de ciudad, sino de forma de producción de ciudad que articula estos factores. No sé si respondo tu inquietud, Ricardo. Bueno, en relación a Maru, gracias Maru también. No he estudiado el fenómeno de las torres, lamento, Maru, pero entiendo que tal como lo estás señalando, hay algunos elementos que tienen claramente que ver con esto. Digo, me decían, tengo unos estudiantes que están trabajando en el municipio de La Costa, más precisamente en la zona de San Clemente, y están viendo cómo las arenas están siendo extraídas para la construcción, afectando precisamente la dinámica costera. Además, en municipios donde la dinámica del mar es de extracción de rentas, es decir, las costas tienden a perder materiales, digamos, y por lo tanto estar sometidas a un proceso de deterioro, para precisamente su utilización en la industria de la construcción. Creo que ahí tenés como un nicho para investigar muy, muy, muy interesante, pero no he podido trabajar con las torres. Tal vez en un futuro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Patricia. Abramos una última ronda de preguntas por la hora. Ya estamos a las 12. No sé si hay otra pregunta o si yo me lanzo con las mías. Ya voy a empezar con mis preguntas. Me parece muy interesante lo que acabas de agregar, Patricia, sobre el tema de la no consolidación de estas urbanizaciones, que finalmente ya hay suficientemente ganancia por cambiar este uso de rural a urbano, que hace que al final el desarrollador ni siquiera completa su proyecto y que además la demanda finalmente no es tan fuerte de la gente de Buenos Aires de irse a vivir a estos lugares. Me parece realmente muy interesante para pensar en las ciudades que construimos y sobre el rol de la especulación en este desarrollo. Porque yo diría que probablemente en Chile no tenemos o no estoy viendo equivalentes actualmente a este desarrollo sin demanda, pero que sí genera renta para el sector. Así que eso como que se me va a quedar como dando vuelta. Pero mi pregunta iba más hacia lo que comentabas en tu apertura final, que es un poco el tema de este coloquio también, que es el tema de los conflictos. Tú mencionas que efectivamente todos estos procesos generan conflictos frente a la degradación de estos medio ambientes. Me gustaría brevemente, porque no era el punto central de tu presentación, pero que describieras un poco el tipo de conflictividad que genera este tipo de proyectos y de urbanización y de extractivismo inmobiliario. Si es una conflictividad local, si es una conflictividad más activista, ambiental, o sea, cómo justamente se puede articular los movimientos sociales frente a estos proyectos que además son muy extendidos en zonas poco pobladas. Así que si le puedes dar como una caracterización específica a este tipo de conflictos, a los repertorios de acción de los movimientos, y si justamente por el tipo de intervención de lo que llamas extractivismo inmobiliario es también muy complejo
estos conflictos, o sea, que logren estos movimientos sociales articular respuestas a nivel local. Bueno, Parece que no hay más preguntas, así que cerramos con mi pregunta Ok. y con tu respuesta. Bueno, gracias, Carolina. Sí, voy a poner un ejemplo que es el que mencionaba Juana, ella está aquí, por ahí puede agregar algún elemento más. En la cuenca del río Luján, de las 3 grandes cuencas que surcan la región metropolitana de Buenos Aires, la que está más al norte, ha sido como la cuenca a partir de la cual las apetencias del mercado desarrollador inmobiliario de suelo digamos, ha avanzado más. Mira, yo tengo estudiado hasta el año 2014, se habían ocupado unas 10.000 hectáreas de humedales sobre planicies de inundación de la cuenca del río Luján por parte de este tipo de desarrollos inmobiliarios. ¿Cuál es el tipo de conflictos que tiene o que trajo? Es el que mencionaba muy bien Juana, que son las inundaciones. Lamentablemente no puse ninguna fotografía, tengo algunas fotografías de esta misma urbanización que les mostraba antes, San Sebastián, que está ocupando toda la sección de la planicie de inundación del río Luján en una de sus márgenes, y así lo hacen toda la sucesión de urbanizaciones que están localizadas en lo que se llama la cuenca baja del río Luján, y esto tal vez ahora no verifica en este tiempo, porque estamos transitando un ciclo seco, pero en el año 2015 y 2016 hubieron sendas inundaciones, varias en realidad a lo largo del año, que afectaron a muchísima gente, precisamente, y durante muchos días de duración, porque el río se inunda históricamente, desde que Luján está asentada donde está, se ha inundado siempre, pero el agua evacuaba rápidamente. Desde que están construidas estas urbanizaciones, localizadas precisamente sobre la planicie de inundación, lo que ha hecho es que el agua no pueda discurrir con la velocidad necesaria para no generar conflictos de inundación durante varios días, como viene sucediendo en los últimos años. Y en la última inundación del año 2016, hubieron lugares de la cuenca, precisamente en la ciudad de Luján, que estuvieron 6 días con agua a 30 centímetros de altura. Y el agua no bajaba. El agua no bajaba porque precisamente la planicie de inundación está ocupada en buena medida por este tipo de urbanizaciones cerradas que se comportan como una presa, como una represa, que lo que hace es contener el escurrimiento del agua. Pensemos que estamos hablando de ríos de llanura, que por lo tanto tienen una pendiente muy baja y una velocidad de escurrimiento bajísima, digamos, esto hace todavía mucho más dramática la cuestión, y esto afectó a una gran cantidad de vecinos y vecinas de la ciudad de Luján, y también de Pilar y de otros municipios que están aguas arriba de donde están localizados estos emprendimientos. ¿Cuál es la respuesta? Y bueno, la respuesta es la organización de la sociedad, las movilizaciones. Claro está que esto todavía no tiene, probablemente no tiene digamos, la potencia necesaria como para poder visibilizar lo suficientemente digamos, la oposición a este tipo de desarrollos inmobiliarios. Sin embargo, en algunos municipios de la Cuenca Baja que yo he estudiado más, por ejemplo, en los municipios de Tigre, municipios de Campana, lograron sancionar ordenanzas de usos del suelo para limitar la localización de este tipo de urbanizaciones en áreas de las planicies de inundación. Este movimiento se va construyendo de a poco. Yo creo que ahora está como en estado de hibernación, más que nada porque no estamos atravesando un ciclo de conflictividad, pero lamentablemente esto se va a volver a repetir cuando tengamos un ciclo húmedo y los conflictos por inundaciones vuelvan, digamos. De todas maneras, y una cosa más, antes de darle la palabra a Juana, en los últimos años, lo que
lo que ha permitido torcer de alguna manera la voluntad que existe a darle vía libre a este tipo de desarrollos inmobiliarios ha sido la organización social y la movilización popular. Al punto tal, que voy a poner otro pequeño ejemplo, que es el de una urbanización cerrada que se estaba construyendo sobre el río Gualeguaychú en la provincia de Entre Ríos, a marras de Gualeguaychú, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación le impuso a la provincia y al área que específicamente gestiona los recursos hídricos de la provincia a que no se habilitara definitivamente este emprendimiento inmobiliario por precisamente preverse los efectos que podían llegar a tener sobre las inundaciones del área. Es decir, a partir de una iniciativa popular o de actores, digamos, de a pie, es que en consistencia con la justicia se han podido lograr algunas cosas de este tipo. Porque precisamente la característica del extractivismo inmobiliario es un diálogo en sintonía entre los actores del mercado y los actores del Estado. Son precisamente los grupos sociales o las organizaciones sociales y las organizaciones sociales ambientalistas las que en concierto con la justicia han podido lograr algo. No podemos esperar nada de los actores gubernamentales. Y aquí no hay grieta, bueno, en Argentina es una palabra que se usa para expresar las oposiciones políticas, digamos, que se asumen de uno u otro lado. Aquí no hay grieta. Aquí no hay grieta. Todas las gestiones a nivel nacional, municipal y a nivel local han actuado en consonancia con garantizar las condiciones para que el extractivismo inmobiliario pudiera llevarse a cabo sin variaciones a lo largo del tiempo. Gracias, Patricia. Juana. Cortito, porque sé que el tiempo ya está como al límite, yo misma tengo, pero nada, ponerme a disposición para quedar en comunicación. Yo hace 7 años que trabajo con las poblaciones inundadas en la zona de Luján, como les decía antes, y hay una cosa que rescato, justamente en estos días me daba vuelta esta palabra por la cabeza, lo performativo del ideario que subyace a estas acciones, ¿no? Lo que uno encuentra en estas poblaciones, más allá de que hay movimientos organizados y que las mujeres están tomando un papel muy, muy activo en la defensa de los derechos, es que hay como una coincidencia, salvo en estos grupos, en el fatalismo y en la falta de mérito de cada uno, que por eso terminó en la situación en la que terminó, digamos, cada uno. Cuando uno va conociendo a la gente y profundizando, se da cuenta que todos tienen la misma historia común de expulsión, digamos, por el mercado inmobiliario, de hasta siquiera la posibilidad de alquilar una vivienda, ¿no? Entonces se terminan asentando en la zona inmediata del río, que es como una gran trampa, porque ahora estamos en un ciclo seco, porque el río tiene como unas barrancas que parece imposible en este ciclo seco que eso sea pasado por el agua, y las poblaciones van desarrollando trágicamente la experiencia, el aprendizaje en la experiencia, ¿no? La experiencia súbita de la inundación, y van desarrollando conocimientos, tienen montones de conocimientos específicos desarrollados durante la tragedia, pero en el fondo comparten una idea de que es por falta de mérito propio, que no han sabido, que no han podido, que no han logrado vivir de otra manera, y que nadie los situó en la situación en la que están, cuando uno sabe que es todo lo contrario, y que hay factores socioeconómicos básicamente, y de monopolización del mercado inmobiliario que son la explicación de base. Entonces, esto de lo performativo de las explicaciones, de la construcción de sentido, lo performativo de la construcción de sentido, del lenguaje, es sobre lo que hay que trabajar. Nosotros hace 7 años que estamos acompañando un plan de lucha por la vivienda, por construcción de viviendas por parte del Estado para estas familias, y tener un proyecto de esas características ayuda mucho en esta tarea, ¿no? Ir detrás de un proyecto, por ejemplo, la construcción de viviendas, entendida como un derecho que tienen, construir ese sentido, es toda una tarea, y estamos trabajando también con las escuelas en este momento. Es una tarea de mucho tiempo y de conocer mucho, situarse en estas poblaciones y trabajar
acompañando, porque son ellas las que tienen que construir el sentido y el proyecto de cambio, ¿no? Acompañando en lo que uno puede esta experiencia vital. Bueno, es bueno el contacto, podemos quedar a disposición para intercambios futuros, pero hay mucho para contar, un montón. Muchas gracias, Juana, por esta información también desde las poblaciones que viven las inundaciones. Bueno, muchas gracias a todos y todas, y sobre todo a Patricia. Muchas gracias por la presentación y también toda la respuesta a las numerosas preguntas que tuvimos ahora. Vamos a cerrar ahora esta sesión de hoy con un aplauso para Patricia. Ahí puse mi aplauso arriba. Bueno, este coloquio va a estar disponible en YouTube para quienes quieran verlo o también para difundirlo a posteriori. Y también les dejo a todos y todas invitados para la próxima sesión del coloquio, que tendrá lugar el 1 de agosto a las 11, y tendremos una presentación sobre responsabilidad social empresarial en la minería de Julieta Gottfried. Así que muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto en el coloquio. Muchas gracias, Patricia. Nos vemos pronto. Está cortado tu micrófono. Ay, gracias a todos por participar. Gracias, nos vemos. Chao.